Estás escuchando Punto de Órbita, una vuelta por la cultura. Lo que gira se escucha. Todo lo que nos mantiene en movimiento, la música, el teatro, la literatura, el cine. No importa de dónde venís, si girás, nos encontrás. Esto es Punto de Órbita. Acá, en Uniradio. ¿Dónde más? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Punto de Órbita, el espacio cultural de Uniradio. Yo soy Lucía Acuña y hoy, martes 21 de julio, ya casi mitad de mes, estoy acá en la mesa de este hermoso estudio con Mateo Galván y Sheila. ¿Cómo están? ¿Todo bien y vos, Lu? Sí, necesito apellido cuando te presento. Sheila me soñaba para los que no me conocen, pero Shay para los que me caen bien y los amigos. ¿Cómo andan este martes lluvioso? Todo lindo, lluvioso y húmedo, como estabas diciendo vos cuando llegaste. Sí. Ahora tenemos 2 cocas de 600 acá atrás en el Me estudio, bajó la presión, tuvimos presión. algunos problemas técnicos, pero ya estamos bien. Acá estamos No pasa al aire. nada. Y bueno, al aire con un programa, como estábamos anunciando en redes hace un ratito, bastante cargado, así que capaz vamos rápido con eso. ¿Qué tenemos en el primer bloque? Te cuento, para el primer bloque vamos a estar hablando con Ignacio Alcuri, es autor y periodista uruguayo. En cuestión de aproximadamente un mes, 2 publicaciones de Nacho salieron a la calle. El olvido de la reina, su primer cuento infantil junto a la ilustradora Verónica Niki Alvarado, presentado en la última Feria del Libro Infantil Juvenil, donde también estuvimos presentes. Sí. Y 80 sonetos, un libro original y diferente pensado para revivir las películas icónicas de los 80. Hoy lo recibimos en Punto de Órbita a Nacho Alcuri. Que ya está acá, de hecho. Ya está acá ahí, súper puntual. esperando. Amamos. Allá tomándose un vasito de agua. Para el segundo bloque, Lu. Para el segundo bloque tenemos Fuera de Guión, en una edición especial, si se quiere, porque como Opa. saben, caracterizamos esta columna para hablar de cine y contenidos audiovisuales de la mano de Rosina Gómez, que también obviamente ya está acá al firme. Y esta vez nosotras tuvimos el agrado, por decirlo de una manera un poco suave, de ir a la avant premier que se hizo en Cinemateca sobre la Odisea de Christopher Nolan. Fue la segunda avant premier que hubo acá en Montevideo, si no me equivoco. El día anterior estuvo en Cultural Alfabeta. Nosotros fuimos a Cinemateca, que tiene unas peculiaridades técnicas que les vamos a comentar cuando estemos en la columna, pero también claramente al ser la adaptación de un texto clásico, yo me tuve que meter un poco ahí. Estaba muy emocionada por ir a ver la película, Rosina lo sabe, y por eso fue que planeamos este contenido con un poco de tiempo. Me gusta. Porque bueno, acá tengo de hecho mi copia de la Odisea. Está muy Un poco en mal estado, viejita. digámoslo, está muy marcada también con sus análisis y sus cosas, porque de hecho este texto se estudia en la licenciatura de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, en el curso de Literatura Grecolatina, Opa. que lo podemos tomar como materia optativa si queremos hacerlo, electiva en realidad, porque fuera de otro servicio. Y yo lo hice y de ahí me quedó la espinita por hablar de esto y de todo su análisis. Esta versión no es la versión que utilizó Nolan para su película. Él utilizó la traducción al inglés, claramente. Nolan no debe leer en español. Es de Emily Wilson, que también tiene sus otras cuestiones. Bien. Entonces vamos a combinar todo este bagaje que yo al parecer tengo en la cabeza sobre la Odisea en la parte más literaria, con todo el conocimiento cinematográfico que tiene Rosina y que siempre nos trae. Me encanta, tremenda adaptación. Cargadito. ¿Y en el último? Bueno, en el último vamos a recibir a Carlos Casacuberta, músico, compositor y productor uruguayo, integrante también del Peyote Asesino. Casacuberta, que sacó hace poco su álbum Interbañana, publicado por Letter Butterfly Records, y que forma parte de una trilogía del que forma parte Carlos, que se publicó en el año 2005, y Naturaleza, que se publicó en el año 2013, y que consolida una búsqueda artística emocional atravesada por la exploración sonora, la canción y la intimidad emocional. Intimidad que esperemos poder recrear acá en este estudio, porque obviamente Carlos va a venir con su guitarra, como le pedimos siempre a todos los artistas. Música en vivo. Así que bueno, una intro un poquito larga, pero creo que el programa lo necesitaba, la verdad, para comentarles todas las cosas que tenemos para hoy. Primera canción del día de hoy. ¿Cuál es? ¿Puedo ¿Y por qué? anunciar yo? Perdón, sí, ¿O no. la anuncias vos? No, porque antes de... Pues tiene que ver, ¿no? Con lo que vamos a escuchar. Opiniones de España campeón, totalmente inobjetable, ¿no? Por paliza del minuto Jugó cero mucho hasta... mejor el Totalmente. El golero de España estaba así, Sí, no. tomando el sol. 20 contra 0 en tiros al arco, una final
totalmente española en principio a fin. Sí, Ganado total. Totalmente. Había muchos memes de... porque La circuló un mina Yamal video... bañando a Messi. Sí, bueno, es que, claro, sí, como dando vuelta a esa foto de UNICEF, Exacto. era la campaña, Sí. si no me equivoco, pero también de justamente este saludo del golero de España a los jugadores Eso estuvo argentinos, muy lindo, la verdad. que Muy decían, cordial. "Ay, porque no lo vieron en todo el partido". Es tipo, la gente también se pasa Claro, un poco sí, con su obvio. humor un poco ácido en Un redes, solo gol pero recibió bueno. Simón nada más cada vez, ¿no? Sí. Un solo gol recibió en todo el torneo, totalmente demoledor, ¿no? Sí, obvio. Sí, ¿no? Pero la verdad ¿Qué? es que es un acto de respeto enorme para los jugadores contrincantes. La verdad, a mí ese gesto me encantó. ¿Qué canción, entonces? Elegimos en honor a nuestros queridos campeones del la mundo canción, 2026. la canción oficial cada vez, sí, ¿no? Y que ayer ella la estuvo cantando en Sí. el acto final que hizo en la CBLSI, ¿no? Ayer festejaron Sí. con todo el título de campeón. Bueno, nos vamos a la primer tanda para el primer bloque con Superestrella de Aitana. Yo le digo que donde tú has salido, él me dice que quiere estar conmigo. Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella. Seguinos en redes, Instagram, @punto de órbita, TikTok, @punto de órbita. Volvemos con nuestra primera entrevista, como anunciábamos hace ratitos nada más, pero antes quiero darle la bienvenida a Rosina Gómez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, por suerte. Gracias por esta invitación para entrevistas. Por favor, estás También. estrenando lugares, me encanta. Me encanta. Bueno, como le decíamos hace un ratito, Ignacio Alcuri es autor de múltiples libros de cuentos, novelas y antologías, guionó además programas televisivos y realiza periódicamente el podcast Sonido Bragueta junto a Gustavo Sala. Es columnista de series en Justicia Infinita, en Cosquín Radio, en su espacio Que Tendrá que Ver, y escribe en varios espacios y productos de La Diaria además. En cuestión de aproximadamente un mes salieron 2 publicaciones de Nacho. El olvido de la reina, que es su primer cuento infantil junto a la ilustradora Verónica Nique Alvarado, y también 80 sonetos, que es un libro original y diferente pensado para revivir las películas icónicas de los 80s. Y bueno, cargadito, no es poca cosa publicar 2 libros en un mes, creo yo. Te prendo el micro y te doy la bienvenida a Punto de Órbita. ¿Cómo estás, Nacho? Muchas gracias por la invitación, muy contento por estar acá una vez más. En realidad la verdadera razón por la que escribo libros es para que me inviten, para pasar por la FIC. Yo Para que soy poder charlar. un simple bachiller, juntarme con gente que quiere llegar a terminar la educación terciaria, lo cual me parece muy Estamos bien. peleándola ahí para lograrlo. En la recta final. La Bien. receta final, es verdad. Pero bueno, ¿cómo surgió capaz empezando por El olvido de la reina, este primer cuento infantil? ¿Cómo surgió justamente esta idea de escribir para infancia, saliendo de cosas que venías haciendo antes? Mira, hay un poco lo que decías, tengo un montón de libros de cuentos, tengo creo que 9 publicados, más 4 que tengo terminados esperando para que salgan en algún momento. Entonces, como que ese formato, no te digo que lo gasté, pero claramente una parte del cerebro dice, vas a escribir más cuentos para guardar en un cajón. Tengo cuentos de hace 7, 8 años que Claro. todavía no han sido publicados. Además de que siempre me gustó como esa cosa del desafío de buscar otros horizontes. De hecho, en octubre pasado salió mi primer libro de no ficción, Sí. que era sobre el disco de Astro Boy 5 estrellas. Entonces, hay como un periodo ahí de búsqueda. De probar. Sí, y bueno, el texto particular lo tenía escrito hace unos 3, 4 años, porque como es muy poco texto lo que lleva un libro álbum, que es este formato de dibujos bien grandes y poquito texto, entonces mi trabajo fue relativamente corto a la hora de sacar, ¿no? Obviamente en el Claro. cerebro eso llevaba un tiempo leudando. Y bueno, particularmente digo, tengo un gran amigo que es Martín Otegi escribiendo libros para niños, no creo que haya sido por competir con él, Para ver pero cuál sí, salía. pero sí eso, como de buscar de nuevos horizontes y además una cosa que
que hasta ahora esta cosa colaborativa que la tengo con Gustavo Sala, que no solamente hacemos el podcast, sino que co-guionamos una historieta que él después dibujó, que se llama Parto de Nalgas. Entonces, tengo muchos amigos que trabajan en historieta, digo, en colaboración de escritor o dibujante, y es como que a mí siempre me dio como un poco de cortedad de, bueno, porque lo mío es la escritura, más allá de que mi segundo libro está lleno de dibujos míos. Como poner en el compromiso a alguien de trabajar mucho más que yo. Pero bueno, me saqué un poco esa vergüenza, preparé ese texto y años después se sumó Nike, que fue la compañera perfecta para esta historia. Que me parece interesante también esto justamente del formato de libro infantil álbum, ¿no? Sí. Porque no es únicamente vos escribís la letra y alguien más hace los dibujos, sino justamente cómo ellos se combinan y ahí está el truco, que esa imagen acompaña a ese texto. Se supone que en el formato lo que trata de explicar o lo que define a un libro álbum, más allá de un libro ilustrado, por ejemplo, es que las dos partes medio que una parte necesita de la otra y viceversa. Claro. O sea, si vos ves los dibujos solos, son hermosos y tiene no te digo dónde está Wally, pero tiene un nivel de detalle increíble. Sí. Si ves los textos, digo, reconoces incluso cosas de mi escritura, pero es la combinación de ambos lo que termina de armar la obra. Entonces eso es una cosa que a mí me encantó y que, bueno, era parte del ya no del desafío, sino de lo que quería que pasara. Y cuando empezamos a trabajar con Nike, que además, más allá de que yo tenía el texto escrito, pero estaba como la posibilidad de cambiar lo que hubiera que cambiar. Si era necesaria. Fue un trabajo en equipo increíble que tenemos ya ganas de repetir porque fue muy disfrutable para los dos. Bueno, justamente, ¿cómo se dio esa colaboración? ¿Cómo la conociste? Mira, yo la conocía de alguna presentación de libros, además de que Montevideo es muy chico y en el ambiente, ¿no? Nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Y entonces cuando el texto había estado como reposando en la editorial un rato, y cuando se venían ciertas potenciales fechas de entrega o tiempos que se querían cumplir, no es que fui a lo seguro, sino a alguien a lo seguro en el sentido de que sabía que si ella decía que sí, el proyecto iba a salir bien. Entonces le escribí antes de como hablando con la editora, esperen que yo le escribo, ¿viste? Para que no fuera ningún compromiso como de una editorial, claro, que si no, bueno, mirá, cercano. me gustaría que trabajar en esto con vos. Se prendió de primera y el proceso colaborativo fue buenísimo, donde por supuesto la cantidad de horas que tuvo que meterle ella fueron muchísimas más y creo que el resultado se nota en el producto final. Y hubo mucho ida y vuelta justamente entre ustedes para que esa historia que vos te habías imaginado en un principio llegara al libro físico después. Mirá, yo tenía como unas mínimas como ideas de bocetitos de lo que sería cada página doble. Yo se los presenté, pero eso, con toda la libertad para que trabajara, porque creo que esa era la idea. Ella además fue increíblemente generosa con el aporte mío desde, no sé, cuando iba haciendo el diseño de personaje, que perfectamente podría haber sido, bueno, no te digo mostrame el libro terminado, pero podría haber sido así. Hay muchos libros que se hacen de esa forma. Como un primer boceto general capaz y después. Y entonces fue como que hubo un compromiso no tácito, sino explícito de, bueno, yo te voy mostrando todas estas cosas, me dijo ella, pero si hay algo que no te gusta, vos me lo decís. Después vemos, conversamos, a ver si realmente lo que yo estoy diciendo es una pavada porque no soy ilustrador o tenía algo. Y no hubo cosas que no me gustaran, pero sí hubo apuntes y cositas que beneficiaron al proceso y al trabajo final. Claro. Y bueno, ¿por qué la idea de una reina olvidadiza? Mira, no me acuerdo. El olvido del autor. Es el olvido del autor. Te olvidaste vos del olvido de la reina. Si no me equivoco. 3 años igual dijiste que Sí, había estado eso ahí con atrás, razón. ¿no? Si no me equivoco, había algo de pensar esa cosa. Primero esa literatura de castillos, reinas, reyes, caballeros, ¿no? Y después, creo que la primera imagen que surgió, que es la página 5 y 6, creo, o sea, es la tercera doble página, que es una reina escalando una montaña adentro de su castillo, o sea, en una habitación, porque es una montaña de regalos. Ok. O sea, que le regalan tantas cosas Que tiene que subir hasta arriba. que practica alpinismo en los regalos. Entonces eso dio la idea como de un castillo increíblemente grande, donde hay un polideportivo, donde hay castillos adentro del castillo. Entonces creo que esa cosa de, también yendo por el lado de qué libro o álbum infantil me gustaría haber leído a mí. Claro. ¿No? Entonces esa cosa sobrecargada, que puedo pensar hasta de las historietas de Mortadelo y Filemón de los años 80 y 70. Entonces eso... Supongo que después habrá Debe haber tenido venido algo ahí. de por qué, digo, qué mueve a todo esto, ¿no? Porque la reina recorriendo sus habitaciones. De manera retroactiva, bueno, las recorre porque se olvidó de algo y no sabe qué.
Yo imagino que por ahí venía Por la ahí pero vino. no lo puedo asegurar. No ¿Y lo puedo por asegurar. qué entre todos esos otros borradores que hay en tu cabeza o mismo en tus cuadernos, donde sea que escribas, por qué elegiste este para ser el primer libro infantil y no tal vez otros libros infantiles que tengas en borrador? ¿O es el único infantil? No, fue la única idea como para ese público, Ahí va. más allá de que ahora ya estoy en otros proyectos. Por ejemplo, nada, estoy pensando como un libro, como si fuera un libro de cuentos. Sí. Entonces, adelanto mundial, como si le interesara obviamente a las Primicia. Vamos a recortar grandes. esta parte para redes. Por favor, que nadie se entere. Son todo cuentos que perfectamente podrían haber sido parte de cualquiera de mis libros de cuentos, pero que juntos forman como la geografía, la historia, no sé qué, de una ciudad. Y una ciudad muy mediocre que quiere atraer el turismo y no lo logra porque nada. Porque es mediocre. Porque no tiene nada para ofrecer. Pero esos cuentos, al escribirlos, que ya tengo 16 más o menos escritos, los pensé que fueran como una especie de para todos los públicos. Claro. No son necesariamente infantiles, pero sí que podía ser una... Pero no estratégicamente, quiero creer. Pero sí una puerta de entrada, porque de repente, no sé, hay algunas cosas de sobredosis pop de mi primer libro, todo lo que vino después, que para alguien de, no sé, 12 años es como, depende si tus padres son muy progres. Claro, pero sí, pero por bueno, este libro que estoy haciendo, que me gustaría que tuviera ilustraciones, y bueno, Nike de hecho lo está leyendo por estos días, es como algo que podría ser más, pero para todos los públicos, más que infantil. Sí, con Y- más referencias ocultas, capaz que depende de quién lo lea, lee una cosa u Sí, otra. con un par de niveles distintos Ahí va. de humor, perfectamente sí. Pero eso, pues son ideas que van apareciendo. Por lo general, como que si la voy a buscar, no aparece. Yo Claro. tengo ganas de hacer una secuela de mi única novela, que es 2020, que nadie se enteró que salió porque fue en pandemia. Y pero es como cuando voy a buscar a ver si me ocurre, no se me ocurre nada. Si la Sin- obligás es peor. Claro, sin embargo estoy ahí, eso podría ser, sirve para algo, plin, y tengo, así estoy en 3, 4, 5 Claro, cosas. y alguno saldrá. Alguno va a salir, sí, o 3 o 4 van a salir, yo creo. Después veremos quién lo saca. Ojalá Penguin siga apostando por nosotros. Ahí va. Bueno, mirando todo el archivo de Sobredosis Pop de tu blog, van 7 años de columnas en Justicia Infinita. Y bueno, una de estas columnas, el último videoclub, ¿fue la inspiración para 80 sonetos o por algún videoclub de tu infancia? No fue la inspiración, Ok. pero sí fue la facilitación. Claro. Ya que estamos, y si es un neologismo, no importa, porque el Ok. lenguaje lo creamos nosotros. No pasa nada. Yo estaba haciendo un taller de poesía, cuyo objetivo en el tercer y último año era el proyecto final, la Claro. tesis. Ahí va. A La lo tesis poética. Claro, como que resume todo lo que hiciste. Sí, o algo, hacer como un proyecto sí. que podía ser, viste, una presentación en público, que no iba a ser. No, podía iba a ser un happening, podía ser una puesta en una plaza que jamás iba a ser. tampoco iba a pasar. Nunca. Y yo dije, y cuando tira, podía ser un libro. Y yo dije, ya Está está. listo. A mi juego me han llamado. Entonces, había que decidir rápidamente en marzo de qué sería ese proyecto libro. Y me incliné porque había tenido un taller anterior que había hecho como una especie de romance rimado entre Robocop y la papilla que le daban de comer a Robocop, como Ok. que se enamora de la papilla, que eso por supuesto saldrá en algún libro de cuentos dentro de muchos años, porque está ahí. Espérenlo. Yo reciclo todo. Y dije, la rima, la métrica fija puede andar. Y el soneto era una buena forma, era como un formato. El haiku es muy cortito. ¿Y qué podemos decir más de las estaciones? Nada, y con el cambio climático ya ni siquiera tiene sentido un haiku. Creo que habría que darlo ya por muerto. Tipo, ya está. Entonces, soneto me pareció una buena opción. Y qué, bueno, y el que, si no me equivoco también, aunque esto es más reciente, pero no se acuerda de nada, fue tipo, bueno, yo nací en el 80, las películas ganadoras del Oscar, desde el 80 hasta la actualidad, hacer un soneto. Dije, bueno, sí. Empecé a fijar, algunas eran un bodrio y muchísimas no las había visto. Entonces fue como, qué No bueno. me voy a poner a ver todas estas películas. Entonces fue como, bueno, si lo hago, pero mirá todas las que me estoy perdiendo. Entonces era la ganadora y mi favorita de ese año. Ahí Y después va. me di cuenta que había años en que había 6 favoritas. No podía elegir. Claro. Y dije, fuera los Oscar. Películas de los 80. ¿Cuántos sonetos? Y 80. 80. Ya está. Cuando lo conté a mis compañeras del taller, decían, usted está completamente loco. Nadie me tuteaba, nos tuteamos todos. Estás completamente loco. Y así empezó. Y durante el año fui ahí contando sílabas y las contaba ya hasta en sueños. Y empecé a armar entonces 80 sonetos que resumen 80 películas de los años 80. Y eso es solamente medio libro. Claro. Y la otra mitad del libro. La otra mitad del libro, como me parecía que que un libro de sonetos solo le faltaba algo, dije, ¿por qué no dibujo el póster de cada película? Y acá cabe una aclaración que es la más importante de todas, que es, yo dibujo muy mal. Pero dibujás.
pero en realidad ni siquiera dibujaba. Había hecho un taller de dibujo, como una especie de vuelta al dibujo en un taller en el que también está Nike, o sea que también nos conocíamos por ahí, que no lo daba ella, pero lo daba una amiga suya. Entonces había como una cosa de perderle el miedo, y sobre todo en esta época de inteligencia artificial generativa, que yo particularmente, ustedes saben lo que quieran, la detesto con todas mis fuerzas. Fue onda, bueno, esto es humano, es imperfecto, y en algunos casos puede ser malísimo, pero es humano. Entonces lo que aclaro es que no es una parodia del póster, no es, viste, no sé, Volver al Futuro y Marty McFly que le sale una mano de la cabeza. No, es o unos favoritos en el lo medio. mejor que pude hacer yo de cada póster, y en algunos casos lo mejor que pude hacer yo es muy insuficiente. Pero creo que Pero lo logra hiciste tener... vos. Lo hice yo. Y da toda la vuelta y es gracioso, sí. Pero, de nuevo, si yo pudiera haberlo hecho mejor, Lo hubieras les hecho. juro que lo hubiera hecho mejor. De verdad, verdad. Y justamente todas estas pelis que vos vas mencionando. Si Bueno, perdón. alguien- El último videoclub, como en una Ajá. columna que Claro. veía películas de los Sí. 80, la gran mayoría ya las había visto. Claro. Esa fue la ventaja. Claro, me había olvidado ya de las ese tenías detalle. vistas. Sí, Claro. como fui para atrás y después me fui para la rama, que lo hago siempre. Eso es porque hay confianza. Estas películas, si alguien, por ejemplo, quisiera recorrer este viaje, ¿las películas están disponibles en plataformas o hay algunas que ya no? Mira, hay muchísimas en plataformas y las otras, a mí hay dos cosas que no me gusta hacer con la piratería. Apología, ni menos que menos introducir dinero en el mercado. Claro. O sea, comprar un DVD trucho, no, lo siento. Las que no están recontra, hiper, mega accesibles. Tanto que si tenés un televisor smart, hasta podés instalar la aplicación en el televisor. Sí. Alguien te tiene que ayudar, no lo voy a hacer yo por radio porque no me gusta la apología. En muchos casos es un trabajo que termina siendo arqueológico, no en las películas de los 80, pero sí las anteriores. Pero todas están muy consiguen. al alcance de la mano. Todas se consiguen. Yo lo único que digo, no las compren. Píganle a alguien que se las baje, si no Sí, saben bajarlas claro. ustedes. Pero no las compren, no metan si- dinero en el mercado de la Claro. piratería. O si uno no tiene una plataforma y está en otra plataforma, le pide a un amigo la Por plataforma. supuesto, y todo así, Claro. por supuesto. Como hacemos siempre. Menos a mí, que ya tengo todas prestadas. Total. Bueno, yo estaba pensando, ¿no? Sí. Mientras te escribía esta columna, de los 80, ¿por qué no haber una de los 90? ¿Lo pensaste? ¿Se te pasó por la cabeza? pará. Dijiste, no, capaz que no, porque tengo ya cuentos El hombre tiene un millón de ideas y nosotros le almacenados. seguimos dando más. No. Llevó un rato, y además, por supuesto, y lamentablemente, para mí, si sale una secuela de los 90, tiene que tener 90 sonetos. Claro. Las películas yo creo que están. Es más, Hay un el montón. otro día, chiveando, jugando, hice una primera lista y me dio, creo que 127 películas. De las cuales 80 creo que son ineludibles. Así que va a haber una gran pelea por las últimas 10. Pero un poco va a tener que ver también con cómo le vaya al libro. Claro. Capaz que si pasa un tiempo lo hago igual. Pero, por ejemplo, si al libro le fuera bien, que es algo que... Vamos a hacer así. Si al libro le fuera muy bien, que es algo que no me pasa hace muchísimos años, Pero por podría 23 pasar. años, ponele. Eso, me pongo las pilas y me divierto muchísimo, pero también estoy con muchas otras cosas. O sea, Claro. entonces no hay una urgencia, excepto que la editorial me diga, Hace otro. necesitamos ese libro. Cosa que, de nuevo, ojalá que pase. Yo lo que quiero siempre de cada libro es que la editorial no pierda plata para que quiera imprimir el siguiente. Pero las condiciones están dadas, las ganas, por supuesto, aparecen rápidamente. Y yo me imagino, dibujando 90 pósteres de los 90 sería, de nuevo, un hermoso desafío del horror. Y en esto justamente de cómo las personas han recibido el libro o cómo lo pueden llegar a recibir, ¿vos tenés una expectativa puntual de cómo la gente lea este libro? Por ejemplo, no sé si puede ser una entrada para que nuevas generaciones lleguen a los 80 Bien. o... Primero hay una cosa que aclaro, y no estoy en ninguna altura moral, ni mucho menos, pero a mí lo que me ha servido históricamente es escribir para mí primero y después ver. Claro. Obviamente el libro infantil, no tenía que poner malas palabras, pero uno sabe también, ¿no? Eso no lo considero estar con una especie de coartándome, pero este libro lo escribí para mí. Claro. De hecho, me sorprendió la rapidez con la que Penguin dijo, mandame yo ya tenía el Lo PDF quiero. pronto, porque aparte yo, cuando terminaba cada póster lo escaneaba, cuando pasaba todo a computadora, ya tenía un libro armado Claro, prácticamente. estaba casi que pronto. Sí, entonces eso por un lado, que no es ni mejor ni peor, pero yo lo hice porque me gustaba. Después entiendo, lo primero que me sorprendió, el editor Joaquín, con el que trabajamos hace mucho tiempo, me dice, esto es ideal para el Día del Padre. A mí nunca se me hubiera ocurrido, claro, como yo no soy padre, pero claro, mi generación ya tiene hijos que trabajan, incluso algunos, como para regalarle al padre en su día. Claro, los de 40, 50, que vieron todas estas películas, que las alquilaron en el videoclub, es un buen regalo. Pero también es verdad que para nuevas generaciones, ni que hablar los cinéfilos de cualquier edad, Sí. pero también las nuevas generaciones, ver eso, y me debe resultar gracioso esa cosa de,
no, esta no puede ser el resumen de la película. Y más allá del humor que le puedo agregar, es básicamente, es un buen resumen de cada película en el sentido de contar lo que pasa. No sé si bueno en el sentido de resumen perfecto, pero no te miento en ninguno de los sonetos de lo que pasa. Entonces despertar la curiosidad, dar un muestreo de... No es lo mejor de los 80, es lo icónico, y lo icónico que por supuesto tiene que ver con lo que llegaba a los videoclubes, y es particularmente de Estados Unidos, alguna cosa de Inglaterra, una película japonesa, alguna cosita animada, película japonesa, Las aventuras de Chatrán, que yo la fui a ver al cine con mi abuela, y que era como un documental, un falso documental, ¿no? Tiraban un perrito y a un gatito en el bosque, filmaban eso y armaban una historia con eso. Después dijeron que en realidad habían tirado como 200 gatitos. Y esa era que había Y cuando enganchado. no, y que cada escena era hasta que se moría el gatito, pues se filmaban con el siguiente. Es una leyenda, la Dicen leyenda por negra ahí de las Chatrán. voces. Pero bueno, eso fue un poco el juego, y creo que, de nuevo, es como para un público muy, muy amplio. Los fanáticos de los honestos me van a querer matar, pero creo que se van a divertir también. Claro, sí, depende de quién lo lea, qué cosas le va a Sí, resaltar. y me a resulta ese súper libro. interesante el feedback que pueda llegar a tener de por qué lado abordaron el libro y Claro. cuánto los satisfizo o no. Bueno, muy bien. Bueno, te pueden encontrar en muchos lugares, ya lo mencionamos en la presentación, Sí. con las columnas. Los martes estuve hoy al Todos los mediodía. libros que yo el otro día estuve haciendo una investigación, la columna Sí. anterior hice una columna en campo, me puse a investigar y encontré todos tus libros. Bueno. Están disponibles, Están quiero que lo disponibles por las sepas. calles. Así que la gente, el que no ¿Dónde? quiere conseguirlos, ¿Los del medio también están? Todos. En librería usados. en obviamente. librerías Ah, de bien. Tristán Narvaja Con y en Tristán varias. fuiste, ¿no? Yo Bueno. confieso, cuando veo alguno muy barato, lo compro. Sí. Y después le ofrezco un poquito más. De hecho, yo te cuento, Lu, yo le compré libros de él mismo a él. Y Que sí, seguramente los había comprado en Tristán Mano del Narvaja yo. autor. No mucho más caros, igual los vendo barato. Claro. En este momento no me queda. Además tenés, yo siempre lo hago esto por costumbre, Sí. un blog de cosas para la venta también. Tengo una venta de garage, Una la venta de tengo que garage. actualizar, hace mucho que no lo hago. Pero lo que decías del blog posta, que es sobredosispop.blogspot.com, ahí tengo, por un lado, todas las columnas desde hace 8 años en Justicia Infinita. Por otro lado, tengo todo lo que hemos conseguido, que está en YouTube, pero pongo los links ordenados, de lo que hicimos de Los Informantes y Reporte Descomunal, el programa de televisión hermoso en el que hicimos, yo creo que historia televisiva. Algún día Sí. vamos a aparecer en los atlas de humor televisivo. Y tengo otro también, que son hago muchísimas notas en la diaria, en cultura. Muchas de esas no son firmadas, pero incluso dentro de las firmadas rescaté las críticas de cine, las de televisión, las de libros, las de historietas, las de videojuegos, todo ordenadito. Una cosa, Todo bien presentado. una cosa Trabajo de obsesiva, curaduría. repugnante. Pero bueno, a mí me sirve porque es como, hasta a mí me gusta como ver de qué fui hablando. Claro. Por ejemplo, la columna de hoy de la radio temprano tenía que ver con series raras, y me puse a repasar qué series raras había visto desde los 8 años para acá. Y bueno, un poco me sirve. Y deben entrar 3 personas, pero a mí esa cosa de archivo, porque además el programa ha cambiado de radio muchas veces. Claro. Y cada vez que cambias de radio, la radio anterior, lógicamente, tira abajo todo el archivo, o lo guarda, pero no lo deja accesible al público. Entonces yo cada semana respaldo todo Claro. en un mismo lugar. Sí, pero un archivo personal de eso, de Exacto, la carrera exacto. que cada uno ha hecho. No hay ninguna cosa como la película esta de Suar con Natalia Oreiro, yo Narciso, ni nada. Es yo obsesizo Claro, de con dejar tus ahí, cosas. con mis cosas tan ordenadas, y las presto, los links los presto. Más allá que tienen que suscribirse a la diaria, sobre todo si van a leer más de 3 o 4. Además, de hecho, ahora que está House of the Dragon todos los domingos, vos hacías una reseña de Game of Thrones hace muchos y años. uno de mis libros, en realidad, hice un libro digital que recopilaba todas las reseñas de la temporada 3 a la última, las de las 2 primeras que hice especialmente para ese libro, los guiones de una radioserie entera que hice para Justicia Infinita sobre... que se llamaba La Casa Míseros, que eran los más pobres del reino, que una cosa que voy a confesar hoy, nunca la escuché, además. Yo ¿No? mandaba los guiones y nunca la escuché, pero puse los guiones ahí y un cuento que venía como al respecto de todo ese mundo. Tenía pensado volantearlo, es absolutamente gratuito, creo que tiene un link de PayPal al final, que no se ve el QR por las telarañas, pero fue Pero está ahí. una cosa que me gustó, que en su momento Penguin me había ofrecido hacer una especie de libro de reseñas, pero era muy poquito el tiempo que tenía que ser después de que terminara la serie y no me daba Claro, los no da tiempos. los tiempos. Pero después quise hacer así como un PDF
para obsequiar y para recibir limosna, por supuesto, que eso nunca se rechaza. No. Perfecto. Entonces, los últimos libros de, como mencionábamos, Ignacio Alcuri, escritor y periodista uruguayo, son El olvido de la reina y también 80 sonetos, que pueden ir consiguiéndolos por librerías de preferencia si están interesados en, bueno, conocer un poquito más de Si la quieren obra comprar del 10 o 15 o 20 de cada También uno de se ellos, puede. facilita la secuela o la próxima historia del equipo creativo, o en el caso de los sonetos, de mí. Piensen en lo que uno quiera leer también. Exacto. Así que bueno, ¿con qué cancioncita despedimos a Nacho? si el Diego la tiene a mano, y para homenajearte un poco, porque yo tengo esa costumbre de ¡Qué homenajearte. No, pero esta vez es bastante suave. Si se puede, vamos a escuchar una de las canciones de los referentes uruguayos más grandes de este país. A ver. Si está ahí disponible, solamente porque para algo que te caracteriza. ¿Cuál es? Ah, por favor. Decí la voz, decí la voz. Esto lo tengo tatuado en la En el espalda. alma. Tengo la letra de Cometa de la Farola tatuada en la espalda. No se ve porque ha sido tapado por hongos. Y tenías pero un bueno. átomo por ahí tatuado. Sí, todavía está. sí, pero también lo taparon los hongos. Jaime Ross, por supuesto, cantautor número 1 de la historia del mundo, hincha defensor, como no podía ser de otra manera, hizo esta canción que traspasó las 15 o 20 personas que compartimos esa afición con él, y es un himno de todos los uruguayos, porque defensores de todos no pueden rechazarlo. Lo siento, ya está, marcharon. Cometa de la Farola de Jaime Ross, y ya volvemos con el segundo bloque del programa de hoy. Niña del parque robó, qué cosa que pinta, qué linda que está, diga, qué lindo que va. Seguinos en redes, Instagram, @punto de órbita, TikTok, @punto de órbita. Para ambientarnos un poquito en la nueva película de La Odisea de Christopher Nolan, estamos en una nueva edición de Fuera de Guión. Rosina Gómez, edición especial, le diríamos. Hola, sí, una edición especial, porque no es una columna oyenta. Esto no es una columna normal, esto es una columna diferente. No está estructurada de la misma forma. No, el documento porque, está muy diferente, pobre Rosina, ella siempre lo hace igual, Sí. todo lindo. como nosotras fuimos a ver la premiere de La Odisea Cinemateca en 35 milímetros, como muy bien dijiste hoy al inicio. Hay muchas formas de hablar de La Odisea, de diferentes aspectos, de diferentes, diferentes formas, digamos, de La Odisea de Homero. Y de hace 2800 años, de hecho, afuera del aire hablábamos con Ignacio Alcuri, que se acaba de retirar de la radio. Me dijo, ¿me vas a spoilear una obra de 3000 años más o menos? Bueno, vamos a intentar no spoilear. Vamos a intentar no spoilear la peli de Nolan para que la gente que no la haya visto Exactamente. todavía, que es muy reciente de hecho. Yo o no sea, la vi, estoy por acá de ejemplo, metida, así que vengo a vamos chusmear totalmente. Exactamente. Claro, o sea, entonces vamos a encontrar alternativas de cómo spoilearla. No, mentira. Lo que vamos a hacer, sí, es hablar justamente de la película de Nolan que se estrenó la semana pasada en cines. Y bueno, sí, tal vez, ¿qué pasó también en Uniradio acá? Hace falta aclarar tal vez que, Sí. bueno, otros programas de Uniradio han dedicado su programación a esta obra. Estuvimos pensando de si realmente Craneando. vamos a seguir hablando de la Odisea, y nos dimos cuenta, escuchando los buenos programas que hicieron Así Así Comunidad Cultural, que nosotros tenemos nuestro enfoque también para darle a esto, no queríamos dejarlo pasar, así que brevemente traemos, bueno, cómo vivimos la Van Premier nosotras, y también este análisis que le hacemos desde otras capas que podemos aportar a esta, bueno, a la discusión, si se quiere, pero no discusión en el sentido malo, sino de seguir compartiendo El debate, las opiniones de la Odisea de Christopher Nolan. Antes de eso, Así, igual, sí, perdón, Diga. quiero agradecer, no lo tenemos en el guión, pero queremos agradecer a la gente de Cinemateca que nos envió la Ujú. invitación.
Gracias Catalina, que la vimos el Muchas otro gracias, día. Catalina. Por la invitación a la premier, que fue el miércoles en la mañana. Pero yo me quedé con una duda, después igual, porque salimos de la función, vamos a empezar por el Una final. función Salimos de la larga. función y comenzamos a procesar lo que vimos. Luego de pasados los días, de casi una semana, ¿cómo fue ver la Odisea para vos? Yo quiero verla otra vez. Me pasa eso de que yo tengo la mala costumbre de cuando veo una película, y más si la película me gusta, spoiler, la película me gustó, soy como de verla varias veces. O sea, como rewatch. además teniendo tanta narrativa en redes sobre la Odisea, tantas apreciaciones de otras personas, tantos análisis, tantas otras cositas que se han ido descubriendo, yo misma viendo otras cosas que no quería ver antes de ir a ver la película, porque quería ir como en blanco, es como que digo, ay, eso no sé si me di cuenta, eso no sé si le presté la atención suficiente que ahora le prestaría en una segunda vista. Sí me pasó esto, y me pasó inmediatamente cuando salí de la obra, y eso, de la película, perdón, acostumbrada al teatro, Claro, me chocó eso de yo iba muy escéptica en realidad. Como les dije al principio, yo lectora de clásicos, analizando la Odisea ahí en mi clase electiva de la Facultad de Humanidades, como que venía media mal dispuesta a una adaptación de lo que implica, obviamente, no solo adaptar un texto ya de la literatura al cine con ese cambio de lenguaje, sino también de un texto histórico y que tiene, bueno, la importancia que tiene para la caracterización que hacemos hoy del mundo antiguo. Es que da miedo también. Claro, Vos tenés yo- como un punto de vista de lo que lees y después cuando vas a ir a ver la adaptación tenés muchas expectativas también. Claro. Totalmente. Entonces es como un miedito. Me Sí, pasó sí. los 15 años viendo Harry Potter por primera vez, la 3, porque Claro. la 1 y la 2 no la había visto en cine, y dije, ay, no tengo miedo de lo que van a hacer con esto. Es que es lo que siempre pasa con una adaptación, creo. Sí. O sea, y depende, obviamente. Yo creo que con esta, especialmente, hay esa capa también de respeto que hay que tener a la reconstrucción del mundo antiguo y a sociedades con las que, de hecho, hoy día, con todo el estudio que hay muchísimas cosas que no sabemos. Entonces, es como, no es solo una obra ficticia adaptada, que eso ya merece su respeto, sino también es, bueno, la historia. El de trabajo que hay detrás civilizaciones enteras. también. Sí, claro. Bueno, es que para esta película, con todos los requerimientos técnicos que tuvo, obviamente, y como cualquier otra producción de estas magnitudes, hay mucha gente detrás también, y es otro trabajo que también está bueno respetar y considerar, creo, en esto de, si no es una traducción palabra por palabra, frame por frame de la cosa, que obviamente no lo va a hacer, tiene sus otras cosas buenas para destacar, que creo que podemos ir como por ese lado ahora. Bueno, sí, a mí me encantó porque tenés el bagaje que tiene, yo voy a ser parte de la audiencia, el bagaje de Lucía para dedicarle tiempo a esta columna fue maravilloso, que yo no tenía idea. Para poner un poco en contexto, presuntamente escrito por Homero en el siglo 8, perdón, antes de Cristo, 538. La Odisea es uno de estos textos homénicos, parte de la épica grecolatina y sigue Odiseo luego de la guerra de Troya, o sea, arranca ahí la peli, spoiler alert. El otro texto homérico completo al que tenemos acceso es la Ilíada, que narra los últimos días del último año de la guerra de Troya. O Sí, sea, que- arranca ahí la historia, Claro. ¿no? Para tener una idea. Para resumirlo de manera hiper resumida y no hacer una columna de la Ilíada sin querer, Full literatura. claro, eso ya lo hizo así Asai, pueden escuchar el programa, está colgado en el YouTube de Uniradio. Está ahí. Paris es hijo del rey de Troya. Él, según los mitos en los que nos basemos y la interpretación que queramos hacer, Claro. rapta a Helena, que es esposa de Menelao, rey de Esparta. Agamenón es rey de los griegos y es hermano de Menelao, y le dice, te apoyo, vamos a reclutar a todos los guerreros y vámonos a recuperar a Helena. Hablándolo mal y pronto. Entonces, uno de estos guerreros que va a la guerra, que es convocado y convoca a su vez a sus hombres por rey de Ítaca, es Odiseo, el creador de la gran hazaña del caballo de Troya, y como resaltado por ser como el guerrero, digámosle, inteligente o astuto de la guerra en comparación tal vez a Aquiles, que es el héroe principal de la Ilíada, y es como esta otra contraparte del héroe griego, que es más fuerza, si se quiere, y más no tanto pienso, sino más actuación, por así decirlo. Instinto Claro, de guerra. exacto. Y hoy en día está muy presente en nuestro imaginario la Odisea y otros textos literarios clásicos, obviamente, que tal vez no los leímos porque no es necesario tampoco. Vamos a venir acá a decir que todo el mundo tiene que leer los textos clásicos, que tienen un lenguaje complejo y toda una historia que hay que
conocer para poder interpretar realmente bien el texto. Que también yo creo que la Odisea lo podés leer y no entender la mitad de las relaciones al griego que están haciendo y después igual pasar la bomba con todas las cosas que a Odiseo no Sí, le obvio. pasan, que él no le pasa bomba, pero vos sí leyéndolo. Pero decimos esto, por ejemplo, de que Odisea cuando hay un camino a recorrer que es complicado, que tiene muchas trabas, y bueno, viene justamente de ahí, porque Odiseo pasa por muchas cosas para volver a Ítaca, que es esto lo que se cuenta en la Odisea en realidad. Luego de la guerra de Troya, que duró 10 años, Odiseo demora otros 10 años en volver a Ítaca. Son 20 años fuera de su hogar, de su reino, y fuera de Penélope, su esposa, que es como otro de los grandes personajes de esta historia. Y entre alguna de todas estas grandes aventuras o desventuras que tiene Odiseo, hay algunas que son las más conocidas, si se quiere, porque traspasan un poco a esto de el habla popular, si se quiere. Y también son algunas las que Christopher Nolan decide adaptar en su película. No están todas, porque de última la película, si se quejan de que dura 3 horas, tendría que durar Duraría 5. 5, sí. Mínimo. Ojo que en algún momento te saque un extender cut o algo así que dure Que 4 lo horas y tiene. media. En realidad, si no me equivoco, también la duración de la película está atada a qué tanto tiempo se pueden proyectar las cintas de la peli. No puede ser, el límite era 3 horas, la película dura 2:57, si no me equivoco. Entonces era como que también lo cortó Claro. un poco esa parte, porque capaz que él iba y te hacía una película de 4 horas y media por él. Pero bueno, algunas de las aventuras son el Cíclope, esta sí está representada en la película, las sirenas que también están, las vacas de oro, la hechicera Circe, un viaje al inframundo, la isla de Calipso, todos estos son los principales, si se quiere, los primeros en los que uno piensa cuando habla de la Odisea y los que también Nolan decide representar. Todo esto obviamente mediado por dioses como Atenea, quien es la diosa de la sabiduría y está acompañando a Odiseo en todo lo que atraviesa, y también otros tantos dioses en contra, como por ejemplo Poseidón, dios del mar, que también eso explica por qué... Que le juega una mala pasada, digamos. Claro, eso también explica por qué Odiseo demora tanto en llegar a Ítaca realmente. O sea, entre que no era muy buen navegador y que tenía al dios del mar en contra, como que pobre loco también dentro de todo llegó rápido. Remando en dulce de leche. Claro. Básicamente. En Ítaca, como mencionábamos, Penélope, su esposa, le espera aguardando y aguantando Qué ese paciencia trono. aparte esa mujer, ¿no? Bueno, es que de hecho, eso va un poco a la caracterización, que después podemos hablar un poco más de eso, pero la caracterización de los personajes, una de las maneras en las que se describe a Penélope en alguna de las traducciones que hay, es justamente eso, la paciente Penélope, por ejemplo. Y resalta algunos de los atributos de Penélope en contra de otras traducciones que resaltan otros atributos. Pero también está Telémaco, su hijo, que no tiene la edad todavía para reclamar ese trono, y que de hecho la Odisea también recorre un poco el viaje que él hace al ir hacia Esparta. Total. En búsqueda de información de su padre, que ya ha desaparecido tanto tiempo. Larga historia corta, al final Odiseo llega a Ítaca, por si lo estaban preguntando, y bueno, y termina recuperando su lugar dentro de Ítaca. Como les decía, a mí me sorprendió lo que disfruté de la película. Es una película que es larga, que a mí no se me hizo tediosa, que por ejemplo hacia el final en un momento yo dije, che, falta que pase todo esto, que por ejemplo yo ahora me acabo de saltear en esta reconstrucción de lo que cuenta la Odisea, y yo dije, estamos acá hace un montón de tiempo, faltan un montón de cosas, ¿cómo va a ser este hombre para que no nos empecemos a levantar y a irnos? Tipo, Claro. o sea, y eso yo sabiendo lo que faltaba. Hay gente que tal vez no sabía lo que faltaba, y mismo hablamos con Nicolás Nico Ramuspe, sí. de Cine Universitario y también Total. ex columnista de esta radio. Que prometió volver, Diego Varela, de que lo hecho, sepas. Preguntó por Ajá. vos, mandó saludos. Mandó saludos a todos y le mandamos uno Extraño a él la radio, nuevamente. Nico. Pero con él comentábamos esto, de cómo la gente de los costados a veces te decía, tipo, che, ¿cuánto falta? Tipo, ¿hace Tipo, cuánto miraban los tiempo relojes. estamos acá? Porque, claro, de hecho, Obvio. acotación, algo que pasa no siempre, pero en general en las premiers que son muy importantes y que pueden mover la vara, digamos, para que nadie spoilee algo, te secuestran, no en el sentido malo, pero te sacan los celulares, digamos, Te los ponen en una te los bolsita ponen en unas Ziploc. bolsitas y te lo ponen en unas cajitas para que la gente no filme. No es con sola advertencia de, che, chiquilines, no filmen, no alcanza. Estás teniendo la primicia de algo súper importante. Claro, entonces, guardalo hasta que lo hagamos público yo creo que realmente. esta es la está viendo confiar en la gente. tercera vez que me pasa este evento, digamos, de dejar un teléfono. La primera vez quiero admitir que dije, bueno, me sorprendió un poquito, que creo que fue con Infinity War hace un Ajá. montón de años.
Pero es como una medida, ¿no? Sí. De evitar el spoiler. Si bien, repito, es una historia de hace muchos años, está bien. Es Igual algo que está bien considero la que decisión de la distribuidora. Eso debería ser así cuando vas a ver cualquier película. Normalmente Sí, para mí es normalmente. una práctica que está Y buena. más si una película con una historia tan profunda te atrapa, no te da ni el tiempo de agarrar el celular. Total. Claro, además eso. Pasando como a otro dato que creo que está bueno tener en cuenta cuando pensamos en la adaptación que Christopher Nolan hizo de la Odisea, es que él adapta la traducción al inglés de Emily Wilson, que es la primera adaptación hecha por una mujer. O sea, imaginen, dijimos que este texto tiene más de 2800 años Ujú. y recién en el 2017 una mujer adaptó el libro, lo tradujo. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto en realidad se ve reflejado, sobre todo en la caracterización de los personajes que Nolan decide hacer. Te das cuenta que decís, se leyó, su Odiseo es este Odiseo porque él leyó al Odiseo de Emily Wilson, Ujú. por ejemplo. Siempre se marca como cuando un libro está... Es como, esto está escrito por un hombre y esto está escrito por una mujer. Sí. Es como que te das cuenta. Sí, totalmente. Porque, bueno, por ejemplo, esto que mencionábamos, ¿no? Penélope en la traducción de Emily Wilson no es la paciente Penélope, es, en inglés ella usa la palabra steadfast, que sería algo como inquebrantable o firme, o sea, es como la Que Anne resistente Hathaway lo Penélope. representa Más muy bien. resiliencia ahí lo que ves, por paciencia. ejemplo. Claro. Exacto, porque hay algunos intercambios que la Penélope de Anne Hathaway, que es quien la interpreta en esta Sí. película, tiene con Telémaco, que es Tom Holland. Hay algunos intercambios entre ellos en los que ella se pone firme y dice tipo, no es que Ítaca esté sin ningún reinado, yo estoy acá, no soy hombre, por eso no estoy ocupando el lugar que ocuparía Claro. Odiseo, pero tengo mi lugar y si alguien ultraja este trono, no está solo quitándole cosas a Odiseo. Claro, plantada También- como una mujer firme y no como una damisela en apuros. Eso Exacto. me encanta. También, por ejemplo, acerca de las 12 criadas, hay varias traducciones anteriores que habla de ellas como prostitutas. Y de hecho, Emily Wilson hace el hincapié y dice, no, ellas son esclavas. Ujú. Con todo lo que eso implicaba en el mundo griego, con las mujeres como botines de guerra, por ejemplo. Sí. Odiseo también, y esto es lo más controversial de la traducción de Emily Wilson, ella no dice que sea astuto. La traducción que más se toma del inglés cuando inicia la Odisea dice "Sing to me of the men of many ways", que sería una cosa así como many ways es la manera en la que deciden traducir la palabra griega polítropos, que viene de esto de varias capas, varias Sí. formas. Entonces, ella no dice eso y en cambio dice que es complicado. Ella dice en sus primeros versos, "Tell me about a complicated man", que viene Un hombre justamente complicado. un hombre complicado. Podría Viene- ser Odisea. perfectamente una letra de Taylor Swift. Bueno, es que eso es una de las cosas que se le dice. La traducción que hace Emily Wilson es mucho más cercana en el tiempo, en el sentido de Total. que es mucho más fácil leerla también. Total. No tiene tanto decoro, no tiene tantas cosas, pero al mismo tiempo está esta cosa de, ¿es más fiable al griego antiguo o no? Yo, que no leo nada de griego, no leo una palabra de griego, no sabría decirles, no puedo hacerles la traducción yo, pero sí es cierto que cuando uno hace una traducción se pierden cosas. Y de hecho ella no habla de una traducción, habla de una de transcreación. Ella dice que recrea el tono y el efecto y se aleja del rigor literal tal vez, pero para preservar el sentido que tiene la obra. Es como llevar lo que una persona pudo haber leído hace 30 años Ujú. y capaz que entenderlo, pero esta generación capaz que no lo entiende en ese sentido, entonces es transcripción, como dijiste. Ujú. Transcribirlo. Ella dice transcreación. Ahí va. Transcreación es como llevarlo, ayornarlo Ujú. a alguien que de esta generación para que lo pueda entender. Eso es lo que ella hace, y de hecho la versión en papel de esta traducción de Emily Wilson tiene todo un prefacio como de 50 páginas en el que ella, cada una de las decisiones que tomó y que pueden llegar a alguien a discutirle, te la justifica. ¿Estás de Bueno. acuerdo o no estás de acuerdo? Pero ella te dice, yo lo hice de esta manera por esta razón. Bueno, si me permitís voy a dar como una mini Esta opinión. es mi opinión de la película, muchísimas gracias. Rosina Gómez, vas vos. No, súper corta en realidad porque vos decías ahora cosas que se pierden. Yo no había leído la Odisea, no me tocó leerla en el liceo, pero yo lo primero que puedo decir es que me generó intensidad. Fue como algo muy intenso, por momentos como no sé, como todo muy solemne y luego todo muy intenso. Hay momentos, esto sí siento que es un spoiler, así que claramente no lo voy a decir específicamente, pero siento que Nolan se sale, lo hablábamos Sí. afuera
del cine, ¿no? Se sale de su zona de confort por momentos, haciendo cosas que no esperás que va a hacer. Y eso que yo tengo de toda su filmografía, creo que la mitad. O sea, mi deber para la semana es ver más películas de Nolan. Los cambios de escena abruptos entre paisajes y tipo, no sé, una oscuridad total hacia una luz brillante que vos decís, Sí. o sea, como que cambia demasiado de un momento a otro. Y bueno, quería destacar dos cositas en particular. Las ocasiones, yo me quedo con Tom Holland, perdón, con Matt Damon, pero siento que Tom Holland hizo todo bien. Y quiero destacar a Elliot Page, Sí. banderita de la comunidad, así que lo banco muchísimo. Y hay un link entre actores de Spider-Man, o sea, lo vimos ahora en la Odisea y van a repetir los actores ahora en Spider-Man, que va a salir en breve. Sí. Obviamente Tom Holland, está el que hace Punisher, John Bentram, si no me equivoco el nombre. Ujú. Y bueno, Zendaya, También, que hace de Atenea. que hace en esta Atenea. versión de Así que, Christopher Nolan. bueno, se repiten los actores, porque hay pocos actores en Hollywood, ¿viste? Entonces, Claro. se repiten. Hay que reciclar. Hay que reciclar. No sé si querés mencionar, hay como algunas cosas que ya lo hablaste en realidad ahora hace un ratito, pero unas cositas picaditas. Vieron que está en el imaginario popular que los Simpson hacen cosas. Sí. Como que ven el futuro. Ellos Como en el adivinan, futuro. Bueno, resulta que los conspiranoicas. Simpson en un capítulo que se llama Tales from the Public Domain agarraron un pedacito de la Odisea y lo resumieron rapidísimo. Y a mí me pareció curioso porque lo vi ayer, ese capítulo, Ay, no lo había justito. visto. Y bueno, y es muy loco porque Homero, la obra de Homero, Increíble. Homero, ¿quién será Homero? No. Nació está todo- para eso. Está todo pensado. Ese Y Homero hace personaje. de Odiseo, Marge claramente hace de la esposa. O sea, está todo muy bien pensado y me gustó bastante el capítulo. Lo pueden encontrar en Disney Plus. Bueno, vos mencionabas hoy más temprano toda la epopeya, digamos. Bueno, que aparece el cíclope, aparecen las sirenas que las hacen las hermanas de Marge, Patty y Selma, cómo él regresa a Itaca. O sea, lo hacen en minutos, digamos, del capítulo, porque además cuenta 2 historias más. Así que, nada. Puntos para los Simpsons. Sí, como siempre están ahí. Y creo que también está bueno, antes de, como última cosita para ir cerrando, la Odisea está filmada, como se sabe popularmente, porque es imposible, creo, un poco escaparle a conocer la Odisea de Christopher Nolan y no saber todo el resalte que hubo de que está filmada completamente en cámaras IMAX. Totalmente. Y bueno, la Odisea en Cinemateca se proyectó en 35 milímetros, no en un formato digital, como a diferencia se puede ver, por ejemplo, si van a ver la película en un En un cine de cine. movie o cualquier otro. Total. Que esto lo que tiene también, como las imágenes que han estado circulando en redes, es cómo se corta la imagen que uno llega a ver. Por ejemplo, tipo, capaz en el formato en el que está pensada, me ven a mí completa, pero si fuesen a ver otro, me verían solo la cara, por así decirlo. Entonces, teniendo esas dudas, ¿no? De cómo se filmó y ¿Cómo demás. pasa esto? ¿Cómo pasó esto? Nos contactamos con la directora de Cinemateca, María José Santa Creu, que nos explicó qué significa volver a proyectar una peli en ese formato y vamos con el primer audio. La Odisea es del estudio Universal y que este estudio es representado en Uruguay por la distribuidora de RBS y fueron ellos los primeros emocionados en dar la posibilidad de traerla en 35 milímetros. Evidentemente es más riesgoso porque tiene unos costos mucho más altos que una película digital que se transmite por internet, se baja, no tiene que atravesar aduanas, no tiene que transportarse en un avión, no tiene que pagar impuestos aduaneros. Paradójicamente, este entretenimiento no tiene exenciones de impuestos, entonces eso agrega un montón de costos, pero la distribuidora estaba dispuesta a correr con esos costos y a reeditar lo que se hizo con Oppenheimer, que también se pasó en 35 milímetros. Para Cinemateca, proyectar una película en 35 milímetros es proyectar una película en el formato en que fue concebido el cine. Incluso si fuéramos a un extremo, te diríamos que el cine que mejor se ve es el cine en 35 milímetros hecho en nitrato, o sea, revelado en soporte nitrato, que es el formato original del cine de principios de
del siglo XX, que tiene una luminosidad única. Bueno, es un material inflamable que dejó de realizarse, incluso prácticamente de guardarse por esa condición peligrosa, digamos. Pero Cinemateca ha seguido pasando películas en formato fílmico, en 35 milímetros, también en 16 milímetros, pero en este caso el interés particular es que se trata de un estreno, ¿no? No es una película de archivo, no es una película vieja que ya hemos pasado, sino que es un estreno absoluto de un cine producido hoy. Y bueno, y en ese sentido uno recupera como esa emoción de ver una película que no vio, que es nueva, que se realizó recién, de un director contemporáneo y que está hecho en el formato tradicional del cine. En ese sentido, bueno, estamos muy contentos de poder también ofrecer a las personas la posibilidad de verlo en fílmico, las personas que valoran este tipo de sutileza, si se quiere, respecto a los formatos. Y bueno, está bueno lo que dice María José, porque bueno, o sea, pensemos, para hacerlo que se entienda muy fácil. Llega una película, por ejemplo Spider-Man, que ahora mencionábamos, pero está en digital, o sea, la descargan, o sea, la mandan online. Imagínense un drive enorme donde está la película, la descargan, ¡pum! En este caso no, porque lo que hace IMAX y lo que hace esta calidad de 35 milímetros es llevar los rollos y ponerlos, instalarlos. De hecho, también pueden ser más de uno y los van cambiando durante la película. O sea, hay un trabajo manual muy importante. Trabajo y esfuerzo del cine. No es solamente darle play y hacer, a ver, que esté todo bien. Es que de hecho vos podés notar mientras estás viendo la película cuando hacen los cambios de rollo. Son Totalmente. unas marcas blancas. Eso nos lo decía María José también. Nos lo comentó María Eso José. me parece mágico. Y a mí me pasó viendo la peli que noté como esos flash blancos que había y yo dije, ¿qué está pasando? Claro. ¿Por qué pasa esto? Y después me respondieron las preguntas. Y bueno, María José habló de muchas cosas. Por ejemplo, recién también hablaba en un audio de la importancia de RBS, que es la productora, que ellos se les ocurrió la idea y la trajeron. Pero vamos a ir con otro audio de cosas que dijo María José, por ejemplo, el audio 5. Imaginar también cómo fue hacer todo eso, filmar esa película y que ese espectáculo esté allí ofrecido para nosotros y con una textura también distinta de luz, distinta de grano, distinta de definición sobre todo. Yo qué sé, yo digo siempre que para mí la imagen digital tiene una cosa hiperdefinida o que hace que la imagen sea barata, no sé, como que tiene como una pátina de ordinariez, digamos, que el 35 no tiene. El 35 tiene el fílmico, porque no fue filmado en 35, fue filmado en 65 minutos, tiene como una nobleza que hace que la imagen sea la diferencia que uno ve de repente en algo que está hecho en plástico o en madera, ponele. Vendría a ser algo así, digo, para explicarlo de manera un poco burda, que la diferencia del fílmico. Y yo creo que para quienes están dispuestos a entregarse a esa experiencia o a esa fruición desde ese lugar, es interesante. Que algo interesante también creo de esto es cómo justamente cualquier obra la puedes ver en diferentes capas y diferentes enfoques, si se quiere. Porque tanto así como lees el libro y decidís resaltar a tal o cual personaje con tal o cuales virtudes o características, también la peli la ves de esa manera. Alguien que está familiarizado con ciertos formatos va a notar, va a poder entender en todo caso la importancia o las connotaciones que tenga ver una película en este formato y no en otro. Y algo que nos mencionaba ella también es cómo capaz alguien va a ver la peli porque quiere ver la última peli de Nolan para saber de qué es el fervor que está viendo y poder comentarla. Mera curiosidad. Exacto, y esa es una manera de ver la película. Y otra es como la vi yo, buscando las referencias ahí al texto, y otra es como las hayas visto vos, Rosy, por ejemplo, con tu conocimiento de cine. Y está bueno como esto de no dejar el cine, creo, por ende cualquier tipo de arte, a esto de que está destinada a tal o cual persona, con tal o cual perfil que puede realmente apreciar lo importante de esta pieza. Es como, no, o sea, hay gente que va a entender ciertas cosas, hay gente que va a entender otras, y creo que de ahí nace justamente la virtud de poder compartir este tipo de productos, obviamente. Yo quiero que ustedes dos me definan en una palabra, y no se puede repetir, ¿qué les pareció la película? Lu. Te dejo la palabra a riesgo de que me la copies. No, adelante vos. Es que no sé cuál.
Y yo ya dije intensa, pero siento que me estoy copyright a mí misma. Autocopiando a mí misma. La primera palabra que me vino a la cabeza cuando salí de ver la película fue como sorpresa. Porque a mí, sinceramente, no soy capaz de resumir las cosas en una sola palabra, pero creo que sería sorpresa y paso a explicar por qué. Porque siento que tiene mucho de Nolan. Es muy el tipo de lectura que Nolan haría de la Odisea. O sea, a mí me pasó eso de que fue sorpresa de que a mí me gustara el punto de vista de Nolan sobre la obra, pero puedo entender de dónde sale ese punto de vista. Como yo entiendo por qué él interpretó la obra de esta manera, por ejemplo. Te pedí una palabra y me dijiste un mensaje totalmente maravilloso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, hablando de mensajes, yo anoté acá cortito que después de vivir esta experiencia, porque en realidad vos podés ir a ver una película y decís, bueno, sí, una función, tranqui. Sí. Pero a veces te genera una experiencia. Obvio. Vos decís, pagué por una experiencia y salgo feliz de la sala. Sí. Además de la historia que cuenta la película, también una historia detrás de cómo llega hasta la pantalla. Todo ese recorrido que hizo Odisea es como el recorrido que la película hace por el mundo. Claro. ¿Te lo pensaste? Es como wow. Y conocer todo el trabajo que hay detrás, la experiencia de sentarse en esa sala de cine, tiene mucho más valor después de conocer todo lo que pasa atrás. Sí, porque, sí, obvio. Como dice el meme que se está haciendo ahora en estos días, así lo quiere Nolan. Así lo quiere Nolan. Así lo quiere Nolan. Y de hecho uno de los conductores de Comunidad Cultural, Felipe, si no me equivoco, fue el que mencionó de como este mensaje de la importancia de ir al cine a ver las películas. Si no es en la sala de Cinemateca con sus cintas, sea en formato digital, pero sea en el cine. Siento que eso sí es. De hecho, no le queremos seguir haciendo publicidad, pero Cinemateca tiene la mejor pantalla. Si quieren verla, o sea, yo les recomendaría que vayan a ver la Cinemateca. Es la más moderna, la más nueva, la que se escucha y se ve mejor. Y es mucho más accesible que cualquier otro cine de algún shopping. Y ya se toman un café. O sea, se toman un cafecito, un chocolatito, tienen variedades. Y bueno, yo no puedo creer que no me fui tanto por las ramas. Yo en mi cabeza hiciste todo bien, excelente. Estuviste muy bien. Así que bueno, nos vamos al siguiente bloque. No sé si teníamos una canción específica que tú elegiste. Que yo elegí, pero que Sheila también la conoce. Puede ser. ¿Cuál es la canción? History of Man, de Miles Peters. Ya venimos con el último bloque de Punto de Órbita. Me encanta. Inside the walls of Jericho, I couldn't believe it, how you could just stop wanting me. You burned down Easter Island. As I've pleaded with the powers and their plans, I tried to rewrite it, but I can't. It's the history of man. I stay up, you're sleeping like a lamb. I beg you, and you don't understand. I hold on, I try to hold your hand. I save you a seat and then you say you want to stand, so you lose me, the best you'll ever have. It's the history of man. Seguinos en redes, Instagram, @punto de órbita, TikTok, @punto de órbita. El nuevo disco de Carlos Casacuberta, Intelbañare, editado por Little Butterfly Records, forma parte de una trilogía que forma este disco junto con Carlos del 2005 y Naturaleza del 2013, y que consolida una búsqueda artística personal atravesada por la exploración sonora, la canción y la intimidad emocional. Por eso vamos a charlar en estos minutos con el músico, compositor y productor uruguayo Carlos Casacuberta. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto y muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Por supuesto. Bueno, primero que nada, ¿qué sonido caracteriza a este nuevo álbum? Bueno, es un sonido acústico, orgánico. Está basado en un trío que formamos con
Pepe Canedo, que es baterista de Peyote y de La Sí. Vela Puerca. Con mi hermano Gabriel, que toca el bajo. También, bueno, he tocado muchas guitarras acústicas de cuerda de acero, alguna que otra guitarra de nylon, algunas eléctricas. Es un disco muy guitarrero. Y por otro lado, ha colaborado mucha gente, amiga. Nico Grieco hace una especie de tormenta electroacústica con básicamente ruido de consola procesado, que es su especialidad. Nico Pérez, dije, ¿no? Creo que me equivoqué. Dije Nico Griego. Nico Griego, sí. Nico No, Griego. Nico Griego es trompetista, también hace un solo Bien, de trompeta bien. precioso en el disco. Martín García Reynoso, que es un guitarrista argentino, muy amigo, hace un arreglo para una canción que se llama Alimento del Amor. Y después Martín Rivero, con quien he estado tocando últimamente, hemos estado juntándonos. Canta conmigo la canción Errantes. Así que bueno, es un disco que tiene un poco ese es el sonido y eso es un poco el enfoque. Ya adentrándonos más a lo que es Interbalnearia. Interbalnearia forma parte de una trilogía junto a los discos, como mencionamos antes, Carlos del 2005 y Naturaleza del 2013. ¿Esta trilogía se construyó adrede o se fue formando con el tiempo? ¿Cómo fue No. el proceso? Ocurrió. Porque aparte los discos están muy separados en el tiempo, nadie Ujú. la planificó. Sí, Yo no digo que es una trilogía en el sentido de que está cerrada, de que con esos tres se cerró, claro. sino que más bien lo que quiero decir es que esos tres es una cosa, forman algo integrado. Ujú. Los discos tienen relaciones entre sí, se dicen cosas, hay antecedentes que después se retoman, hay muchas relaciones entre las músicas en esos tres discos. Están separados por mucho tiempo y un Ujú. poco, bueno, la idea es que cuando toca. Claro, entonces como Pero que... bueno, quería decir que esos discos forman parte de como de un trayecto. Y en cierto sentido, antes de sacar este disco, me puse al día con los discos anteriores. Ujú. Regresó a las plataformas el disco Carlos, que es un Ujú. disco que hice con Ayui, pero que bueno, ahora de vuelta vuelve a estar con todo el arte en las plataformas, como en su versión original. Y el disco Naturaleza, que era de 2013, hice una remasterización acompañado por Nicolás Demsilo. Ujú. Y eso fue también un proceso muy lindo, también de descubrimiento del trabajo con Nicolás, como de encontrar mucha simpatía, digamos, por usar una Una metáfora palabra, sí. sí, musical. Entonces, esta Y trilogía... entonces lo remastericé y lo subí con nuevo material visual. Entonces, eso fue hace unos pocos meses. Entonces, ahora en mayo, cuando sale Interbalnearia, está como integrado o Ese concepto, recibido ¿no? Sí. por esos tres. Forman como un grupo con los otros dos. Deja la puerta abierta entonces la trilogía, no se Absolutamente. cierra acá. No, para nada. Bien. Y los singles de este álbum son Otra Frase y Errantes que comentabas antes. ¿Por qué específicamente estos y no otros? Porque nos parecía que reflejaban bien al disco. El primero es Otra Fase, que es una canción como más con un elemento de rock, como de Ujú. cumbia rock, en el lugar de Los Lobos, digamos, de ese tipo de bandas, un poco Ujú. de rock con Sí. música más latina, arranca con un patrón de cencerro y güiro, ¿viste? Como esa cosa más Rítmica. y tiene muchas alusiones a que después aparecen en el disco. La otra fase, por las fases de la luna, por Ujú. las fases de los cambios personales, por los momentos que atraviesan las relaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces nos pareció que esa era una linda canción. La otra, Errantes, es un poema musicalizado, pero un poema que es un poema en inglés, Ujú. originariamente es del poeta Gordon Byron, que es del siglo XVIII. Ujú. Bueno, en el borde entre el 18 y el 19. Un poeta romántico que hace una canción un poco particular porque dice, cuando está la noche, está la luna, está todo dado para salir a romperla, a reventarla, Ujú. como buen poeta romántico, pero dice que esta vez no, como que ya no iremos errantes. Y bueno, para esta canción invité a Martín Rivero y como que la cantamos los dos, pero arrancamos medio por separado. Su después- voz
después la mía, como que diciendo una parte cada uno, después hacemos una parte como más Unificada. y por último, como que las dos voces como generando un dúo con una armonía vocal, llegan a ese lugar para cantar esta canción. Después el ritmo es un poco especial también porque es un ritmo ternario. Ujú. Pasa la letra al español, pero le pone un ritmo que es como de un sabor folclórico, como del norte argentino, como de baguala. Ujú. Como- Claro, sí. Es un ritmo diferente, digamos, a lo que es la poesía original en inglés, que tiene un ritmo más par, ¿no? Más Sí. de octosílabo, más Claro, como más parejo, Sí. sin tanto Esto- rítmico. salta más este ritmo. ¿Y cómo es el proceso de fusionar tantos estilos musicales, ¿no? Esa cosa más ecléctica, ¿no? Fusionar el rock con otros estilos. A veces se le puede encontrar la vuelta, a veces cuesta un poco más. Mira, ¿Se va alguna? es una costumbre que yo creo que yo la aprendí en el Peyote Asesino, que sí. es la cultura del mashup, Sí. que uno hace convivir unas músicas que en apariencia vienen de lados completamente diferentes y hasta incompatibles, y entonces pone un poquito de una y un poquito de la otra y las pone como en contraste. Ujú. Entonces una música se convierte en la condición de la escucha de la otra, cada una Ujú. cambia a la otra y la afecta, y eso produce, a veces produce una sensación de humor, a veces produce una sensación de estas cosas que parecían tan distantes y tan lejanas tienen un amplio terreno en común. Entonces esa idea de trabajar con las músicas, de estar atento, Ujú. de encontrar la simpatía entre cosas diferentes, y después la propia técnica de producir el collage, porque este collage antes era muy difícil de hacer, pero con las cosas que ocurrieron en los 80s, en los 90, en la tecnología de la música, el trabajar con audio, el trabajar con sampling, el trabajar con secuenciadores, el trabajar con programación, el trabajar con máquinas de ritmo, el trabajar con la grabación en Ujú. disco duro, todo eso vuelve más habitual Poder- combinar y Poder mezclar. alegremente Sí. moverse con el material sonoro. Esto que vos venías diciendo en cuanto a la mezcla y demás, en tu adolescencia viviste mucho tiempo en México. Sí. ¿Cómo fue vivir la música y el arte allá? No sé si tenés algún recuerdo o alguna anécdota que te haya marcado, digamos, de la música y el arte de allá y hayas traído hacia la hora, que recuerdes. Sí, mucho, porque México tenía una escena de rock muy viva. Ujú, México es un lugar muy adelantado. ujú. México es un lugar que tiene una tradición musical propia, Sí, regional, indígena, sí. de variedad de géneros, Ujú. de la música tropical, de la música ranchera, de la música de raíz folclórica, del Sí. son, incalculable, infinita e inabarcable. Sí. Pero al mismo tiempo está pegado a Estados Unidos, entonces con una influencia tremenda y brutal e inmediata Claro. de todos los movimientos de rock. Entonces México es un lugar muy, muy vivo. Y yo tuve contacto con amigos Ujú. con los que crecí, que eran músicos mexicanos vinculados a ese naciente movimiento del rock. Algunos de mis amigos integraron los grupos que después fueron Caifanes, o los grupos que fueron Maldita Vecindad también, ¿no? Botellita de Jerez, Sí. que fue también un Ujú. grupo Sí. muy importante y muy parecido en el sentido del humor a lo que después fue el Peyote. Claro. A esa idea de combinar, de decir, bueno, ellos le llamaban guacarrock, Guacarrock, sí. que era, por un lado, el guacamole, que es una comida Sí, local, guacamole. ¿no? Te voy a dar un como Acá le decimos palta, claro. allá guacamole. Claro, allá le dicen aguacate, pero Aguacate. cuando lo muelen y hacen como una pasta, eso es el Ay, guacamole. Ujú. Pero también otra palabra del slang que es guacarear, es vomitar. Ah, Entonces guacarear, guacarrock. claro. Era como un rock que era un vómito, Vómito de pero era música. una comida nuestra. Una mezcla, ¿no? Como Ujú. que tenía, muchos movimientos artísticos
trabajaron así, el movimiento más antropófago que decía que bueno que al colonizador había que comérselo y con eso hacer algo. En Brasil, ¿no? El tropicalismo, el propio candombe beat de Uruguay tiene como esa idea de tomar la cultura juvenil y procesarla con lo local, ¿no? Lo que hacía Rada en el año 69 fue, bueno, yo tengo una oreja en todo lo que está pasando allá, pero estoy acá con el candombe. Entonces, toda esa mentalidad yo creo que tiene mucho de México, y México se coló en el conocimiento que todo te trajiste. Claro. Bueno. Tremendo. Y ya para cerrar, en cuanto a ser músico y productor, hay diferente magia en ambas, pero ¿cómo te sentís del otro lado del micrófono? Bueno, a mí me ha gustado mucho trabajar con personas y sentir como que les he dado una mano en que su propio trabajo artístico llegue a donde ellos tienen deseos de que llegue, ¿no? Uh-huh. A veces ese trabajo es simplemente conversar. Claro. Yo tuve una intervención en el último disco de Jorge Drexler, y si vos me preguntás ¿qué hiciste? Yo tengo que responderte, no sé bien. Pero sí sé lo que pasó. Lo que pasó fue que tuvimos muchísimas conversaciones. Es cierto que esas conversaciones muchas veces tenían audio, ¿no? Que él me mandaba algo que grabó en el celular, yo se lo devolvía cortado en pedacitos y rearmado de otra manera, y entonces siempre esas conversaciones. Pero me parece que lo fundamental es si tanto la persona con la que trabajás como tú están capaces de sentir que eso se mueve y que ese proyecto se va abriendo paso. Yo creo que es un lugar muy estimulante y muy rico, el de poder no ser el que está delante del micrófono, poniendo su cara y su nombre pero estar ahí y poder ayudar y dar una mano a esa persona que realice su visión. Y Carlos, me gustaría como última pregunta antes de cerrar, si pudieras definir el álbum Interbalnearia en una sola palabra, ¿cuál sería? Ruta. Bien, me encanta, muy bueno. Me encanta. Muy bueno. Me encanta porque significa un montón de cosas. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo tu visita por acá. Veo por ahí la Gracias guitarra. A ustedes. Sí, si tienen ganas, obvio que sí. Si les copa, adelante. Nos voy a encanta. Voy a cantar la canción que difundió este álbum que se llama Otra Fase. El micrófono todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Seguimos un hilo que el tiempo deshace, promesas que nacen sin llegar a ser. Dejamos caer las estrellas fugaces, sabiendo que falta tiempo de aprender. Termina el invierno y el brote renace, lo respira el aire, palpita en la sien. Quisiste decir una sola frase, buscando el mensaje, yo no te encontré. Hay algo en mí que te quiere abrazar, como la herida a la gota de miel. Volver a ti con la misma verdad de la espina clavada en el pie. Mirabas la luna, entró en otra fase. Olvidé la llave, perdiste el papel. Diste un aullido de animal salvaje. Desperté a tu lado y cambiaste de piel. Hay algo en mí que te quiere abrazar, como la herida, la gota de miel. Volver a ti con la misma verdad de la espina clavada en el pie. La vieja caricia se quitó su traje, encendió el milagro sin mirar a quién, y sin despedirse continuó su viaje. Quedó el equipaje al borde del andén. Hay algo en mí que te quiere abrazar, como la herida a la gota de miel. Volver a ti con la misma verdad de la espina clavada en el pie.
Buenísimo, Buenísimo. tremendo. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acá hoy, por regalarnos un ratito de tu música. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos ahora ya. Recuerden que tenemos música, Mundo Freak a las 18 horas, tenemos Info Capital a las 19 horas, a las 20 horas está Bailongo, 21 horas y 22 horas tenés música en las rocas para bastante rato y sonidos paralelos. ¿Con qué canción nos vamos? Vamos con Estrella Fugaz, ¿no? De Casa Huerta. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Y hasta la próxima. Vi una estrella fugaz y pensé en ti, queriendo entrar en otro mundo que nunca conocí. Y siempre me pregunto si llegaste hasta allí. Vi una estrella fugaz y pensé en ti. Vi una estrella fugaz y pensé en mí. ¿Soy el mismo de ayer o me volví una vez lo que quisiste de mí? Solo tú veías la raya que yo pasé y no vi. Vi una estrella fugaz y pensé en mí. Suena la sirena, suena el motor, el último carro de bomberos del infierno. Todo el mundo a rezar. Última tentación, última cuenta, última vez que oís el sermón del monte, última radio que suena. Vi una estrella fugaz perdiéndose. Mañana es otro día y sé que es tarde ya para decirte las cosas que precisabas oírme decir. Vi una estrella fugaz perdiéndose.